Bienvenidos, tengan ustedes una excelente tarde. Que Dios los bendiga ricamente ahí donde se encuentren. Su hermano y amigo Álvaro Almaguer, predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y miembro de la Iglesia de Cristo, les presenta en este momento a hermanos y amigos la segunda parte del estudio de crecimiento de la Iglesia. Este va a ser nuestro tema en esta tarde. En la primera parte que estudiamos sobre el crecimiento cualitativo, vimos que, o nos dimos cuenta que el crecimiento cualitativo es de gran importancia para el crecimiento numérico, que es el que vamos a tomar ahora. Y que si el primero no está bien, va a obstruir terriblemente el crecimiento numérico. Por lo tanto, debemos evitar esas cosas que no permiten crecer. Los apóstoles, y sobre todo el apóstol Pablo, que es quien más escribe en el Nuevo Testamento, advirtió que una de las cosas que detienen el crecimiento o el desarrollo del crecimiento en la iglesia es precisamente el estancamiento en el crecimiento espiritual personal. Y entre tantas cosas que encontramos, yo solamente menciono aquí brevemente una. A eso se refiere esta escritura, a la pereza espiritual. La pereza es dañísima, muy dañina, igual que la ignorancia, pero hay que evitarla. El apóstol escribe en Hebreos 5:12 de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo habría pasado? Yo no sé, pero el apóstol dice que ya era bastante tiempo, dice tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es necesario evitar estas cosas, hermanos, por amor a nuestra salvación, por amor a la obra, por amor al Señor, a todo su propósito de salvación y de redención que nos enseña. Evitemos la pereza espiritual. Los que maduran espiritualmente, estos están preparados, están listos para el crecimiento numérico, que es lo que yo les vengo dando aquí. Seamos de estos, bien preparados para crecer numéricamente. En el verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento numérico de la iglesia requiere de algunas consideraciones necesarias, y en este caso vamos a ver dos nada más. Para ello se requiere conocer y crecer en lo que Dios nos ha hecho. Esto es, Dios nos ha hecho en Cristo espíritu, mejor dicho, morada de Él en el espíritu y templo de Dios en el espíritu también. Conociendo eso, nosotros nos vamos a esforzar, incluso nos vamos a inspirar sobre ese conocimiento y vamos a crecer y vamos a abstenernos de todo aquello que, como dije, obstruye el crecimiento. La escritura citada aquí, Efesios 2:20, dice:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas hablaron abundantemente de Jesucristo. Esa es la enseñanza que se nos da desde la antigüedad, en cuya figura aquí se pone el énfasis que es Jesucristo la piedra angular, figura de un edificio, y un edificio espiritual, como lo dijimos, un templo santo, una morada santa para Dios en el Espíritu. Entonces, dice la Escritura que nosotros debemos de ser edificados sobre este fundamento de apóstoles y profetas antiguotestamentarios y profetas de los días de los apóstoles. Y en ese conocimiento o en esa enseñanza, nosotros debemos de crecer solamente, que es Jesucristo mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio, iglesia, bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Decía yo que con ese conocimiento y creyendo realmente estas cosas, nosotros tenemos un amplísimo campo donde crecer y con realmente mucha posibilidad de dar mucho fruto. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí están las dos figuras, morada de Dios y templo santo para el Señor. Hacer propio ese plan de Dios, es decir, lo que Él ha hecho en nosotros, hacerlo realmente como que es nuestro, porque Dios nos ha hecho así, nos corresponde, es lo que Dios ha determinado en su plan, en Cristo Jesús. Entonces vamos a crecer abundantemente como iglesia. El 11, debe ser Efesios capítulo 4, verso 11, dice, conforme al propósito suyo, Efesios 3:11, perdón, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el fundamento, ahí está la base, ahí está donde debemos nosotros de estar ubicados y desde esa perspectiva crecer y crecer y crecer en el Espíritu para luego el necesario crecimiento numérico. 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la iglesia, como podemos ver aquí, a quien Dios le ha puesto como depositaria de la multiforme sabiduría de Dios, es decir, el plan que Dios había hecho eternamente y que había estado, cuyo conocimiento guardado en Dios y que se ha dado a conocer a través del Espíritu Santo a sus apóstoles desde que Cristo llegó. Y entonces esa multiforme sabiduría de Dios, que tiene muchísimas maneras de explicarse o de ser enseñada, porque es abundante, es muy, pero muy abundante. Ahora la iglesia es la que tiene esa bendición, esa facultad de darla a conocer. Allá en las cartas de los Corintios, Pablo dice, por ejemplo, que nosotros debemos de traer todo pensamiento, se refiere al pensamiento social, a la gente, donde, como dice aquí, ahí a lo que se refiere principados y potestades, en el Espíritu, donde las fuerzas del mal imperan en la gente incrédula o en la gente que no conoce el Evangelio. Ellos están más o menos dirigidos e influenciados por esos poderes negativos. Bueno, ahí es donde está nuestra lucha como iglesia del Señor. Para crecer numéricamente necesitamos saber todo esto y pero saber usar las armas que Dios nos ha dado para poder rescatar a esta gente, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. También en la carta a los Efesios, pero en el capítulo 6, ya del verso 11, 12 en adelante, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas en las regiones
celestes habla de lo inmaterial, en el espíritu, en la conciencia, en las ideas. Es una lucha de ideas, una lucha de conocimiento. Y usted y yo tenemos las armas necesarias en el corazón, en el espíritu, para poder rescatar a esta gente. Bueno, les explico esto porque aquí dice que nosotros como iglesia tenemos esa facultad de usar la multiforme sabiduría de Dios, darla a conocer como iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Luego, en la primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, otra vez, anunciar las virtudes son los poderes celestiales que se nos han dado en Cristo Jesús. En otras palabras, la multiforme sabiduría de Dios, de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La unidad en la fe es importantísimo como principio real y fundamental para este crecimiento numérico del que vamos a ver ahora. La unidad en la fe, traducido aquí o aplicado como evangelio, como la enseñanza, esto es en la enseñanza, como lo digo allí, de Cristo, el evangelio. A eso me refiero. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La figura dada aquí metafóricamente en el 16, quien todo el cuerpo, eso es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, por todas las coyunturas. A esto me refiero como figura. Son miembros, no son coyunturas físicas, son los miembros en sí, nosotros los miembros de la iglesia, que se ayudan, así la figura, como se ayudan las coyunturas en un cuerpo, así nosotros siendo un cuerpo en Cristo debemos de ayudarnos mutuamente. Tenemos cada uno una función. Según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, dice aquí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay puntos básicos para el crecimiento numérico. En primer lugar, veamos esto. Es necesario que la congregación, que la iglesia, donde quiera que ésta tenga su principio o donde quiera que se establezca, debe de haber o debe de hacerse un plan congregacional. Debe de elaborarse un plan. Y en ese plan es necesario, lo que yo les estoy hablando aquí es lo que Dios me ha dado por medio del trabajo, por medio del conocimiento, por medio de la experiencia, pero sobre todo por medio de la enseñanza que ha dejado, sobre todo en cuanto a iglesia y su extensión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero luego las cartas restantes, como la enseñanza o la doctrina que debe de recibir esa iglesia o esos miembros de la iglesia, para que sepamos cómo vivir y cómo crecer y cómo ser agradables delante de Dios. Y en este caso partimos de la unidad en y del Espíritu. No solamente la unidad en el Espíritu Santo, sino también la unidad propia del Espíritu Santo. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Créanme sinceramente que si todos los que creemos en Cristo tuviésemos el cuidado y pusiésemos la atención debida a estas cosas, como lo que se nos dice aquí en esta escritura, todo sería muy diferente. Todos los que creemos en Cristo estaríamos unidos, estaríamos realmente sería nuestra representatividad en este mundo sería mucha. La iglesia sería muy fuerte en este mundo
sería demasiado el crecimiento numérico, como lo venimos diciendo. ¿Por qué? Por aquí se nos da un mandamiento a que hagamos las cosas con solicitud, pero esto se refiere que hagamos solícitamente el guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabe usted que el Evangelio es la revelación que Dios nos ha dado de su buena voluntad? Pero ha sido dada por el Espíritu. Y en el Evangelio no hay división alguna. Es un mensaje de unidad. El Evangelio no excluye, incluye. Y es una forma tan justa, tan limpia, tan santa, de enseñanza, de información y de formación espiritual, que es admirable. Y dice aquí que nosotros, los que creemos en Cristo, debemos de ser guardianes y con mucha solicitud guardar la unidad del Espíritu. Y luego dice, en el vínculo de la paz. Qué pena que ahora el mundo se enreda en unas disputas tremendas entre líderes religiosos, discutiendo o debatiendo puntos de divergencia, según ellos, del mismo evangelio, de la misma enseñanza del Señor. Puntos que no difieren, pero los hombres los toman de diferente manera. Y tenemos un mundo espantosamente dividido y, por desgracia, todos llevando el nombre de Cristo en esa división y en esa deshonra. Evitemos esto. Eso no es de ninguna manera bueno ni grato ante los ojos de Dios. Debemos de guardar, por lo tanto, esa unidad del Espíritu en el vínculo, en el lazo de la amistad. Unidad en la enseñanza. Solamente la verdad. No enseñar lo que no está escrito en el Evangelio. Dice aquí un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todo esto es para escucharlo, para entenderlo, para aplicarlo. Para esto se nos ha dado un cuerpo. Es imposible que ahora el hombre trate de decir que todos los grupos religiosos conforman ese cuerpo. Que todos, por cuanto dicen creer en Cristo, son el cuerpo de Cristo. Eso escrituralmente no es posible. Ahora, que en cada grupo religioso no todos son de Cristo, pero algunos cuantos sí. Y que así, poquitos de un cuerpo, de un grupo, poquitos de otro y poquitos de otro, que así en todas las religiones hay verdaderos hijos de Dios. Eso tampoco es verdad. La escritura está clara, un cuerpo, una iglesia, bajo todas las enseñanzas que solamente Cristo le ha dado. Un espíritu. El Espíritu Santo no puede estar dividido. El Señor lo explicó cuando Él explicó esto de la división. Cuando los judíos le decían o le acusaban de que echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Él explicó que eso no es así. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una sola esperanza, una meta para todos de vuestra vocación. Un Señor, no varios. Una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Resumiendo toda esta enseñanza de 3 al 6 les diré, a esto me referí cuando digo necesitamos establecer, ponernos de acuerdo como grupos de la iglesia del Señor en este mundo, hacer un plan congregacional. Y como principio debe de haber esto, la unidad. Mucha gente dice, no, es que no podemos estar todos de acuerdo. Estamos en diferentes pensamientos, en diferentes ideas, pero somos miembros de la misma iglesia. Permítame decirle, la Biblia dice bien claro. ¿Se acuerdan lo que Pablo escribió en la 1 Corintios capítulo 1, verso 10? Os ruego por las misericordias
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, se refiere a la enseñanza, al Evangelio. Que estés perfectamente unidos, fíjense bien, en una misma mente y en un mismo parecer. Yo sé que como seres humanos, unos pensamos una cosa, otros otra. Somos de diferente manera de pensar. Pero en cuanto a salvación, en cuanto a Dios, en cuanto a iglesia, en cuanto a evangelio, en cuanto a todo lo que viene de Dios, nosotros debemos de estar unidos, todos. Esa es la unidad del Espíritu. No podemos dividirlo solo porque nosotros somos de diferente pensar. Tenemos libertad y somos de diferente pensar y usemos esa diversidad de pensamiento en lo nuestro. Nosotros como personas, para mis planes terrenales, mi trabajo, mis estudios, en eso tenemos nosotros libertad y somos diferentes, pero no en la enseñanza de Dios. En la enseñanza de Dios, por causa de pensar de esa manera, se ha llegado muy lejos en tanta división. Corrijamos eso, no pensemos que eso es correcto. Cristo quiere que sus hijos sean perfectos en unidad en Él y con su Padre, en su Padre. Pongámonos a pensar por un momento en esto de la unidad. ¿Hasta dónde le dio la importancia Jesús a la unidad de sus seguidores? Cuando yo veo este capítulo, créanme, de Juan 17, en esa gloriosísima oración que el Señor hizo, poquito antes de ser tomado, ya como prisionero. Eso es lo último de los 5 capítulos que narran todo el escenario donde había de ser tomado preso y luego sacrificado y luego cómo resucitaría y toda esta enseñanza que se les dio allí. En esta oración, que es gloriosísima, dijo el Señor en el verso 20 del capítulo 17 de Juan: mas no ruego solamente por estos, los apóstoles que están ahí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sin duda que ahí está usted, ahí estoy yo, en estos que incluyó el Señor en su gloriosa oración. Y dice, para que todos sean uno, fíjese nada más, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Imagínense esta unidad. Esta es la voluntad del Padre y esta es la petición que Cristo le presentó, que todos sus seguidores seamos uno, pero uno en Cristo, uno con el Padre, no cada uno por su lado, no cada uno porque es diferente el uno del otro en manera de pensar. No podemos nosotros hacer esas cosas. En Cristo debemos de estar unidos. Por eso muchos en el primer siglo, segundo, todavía tercer siglo, murieron. Murieron por lo que creyeron. Murieron por el Evangelio, murieron por Cristo. Sin duda, yendo en contra de sus propias ideas, yendo en propia de sus propios planes, pero murieron por la fe que conocieron y profesaron. Esto es lo que el Señor pidió, que crean que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan escribió en su primer capítulo, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él mostró abiertamente la gloria del Padre para que el mundo creyera que Él era el enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios, y que todos al creer en Él estaríamos creyendo en el Padre que lo envió, como Él dice. Y por eso la unidad del Espíritu es enormemente importante en los que creemos en el Evangelio. Y en este caso, cuanto más en la iglesia,
que somos, como dije, los depositarios de estas cosas, de estas grandes bendiciones. El verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Dice qué bonito, para que sean perfectos en unidad, absolutamente completos en la unidad, diría Cristo, conmigo y contigo, Padre, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Magnífico, maravilloso. Cuando vemos la gran cantidad de religiones y la diversidad de ideas y de enseñanzas y de formas de creer y de hacer que es el Evangelio, nos da mucha tristeza, realmente da pena. No tiene nada que ver con la verdad de Jesucristo. Debe de haber además para el crecimiento, esto también es muy importante, un orden. Pero un orden bíblico. Esto es muy abundante. No voy a cubrir hoy casi nada de lo que contiene este orden, pero usted lo puede analizar y lo puede buscar. Está claro en las páginas del Nuevo Testamento. Un orden en los diferentes ministerios. El trabajo no es de un solo hombre. Esto se los digo porque por eso al menos, y permítame decirlo así, al menos en el mundo hispano, como decimos, en la iglesia hispana, hay una enorme diferencia en cuanto a crecimiento se refiere a la iglesia entre los angloamericanos. Es difícil encontrar una congregación sin organizar entre ellos. La mayoría, al menos hasta donde yo he conocido, ya tienen desde mucho tiempo su organización, sus ancianos, sus diáconos, maestros, evangelistas, predicadores. Tienen todo lo que en el Nuevo Testamento se pide para el crecimiento de la iglesia. Pero en la obra hispana no. Siempre encontramos, y esto es la iglesia del Señor, en las religiones pues mucho más. El trabajo siendo hecho por un solo hombre. Pero luego también la autoridad y la dirección de la obra en un lugar recae sobre esta persona, sobre un solo hombre. Como ustedes saben, en el mundo religioso al que dirige se le llama pastor. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo eso no es lo correcto. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De esto de aquí, cuando Pablo lo escribió, él era un misionero, él era un predicador, él era un evangelista, él era un apóstol, era un maestro. Pablo cubrió muchos de estos ministerios. Pero algunos de estos ministerios, yo les debo aclarar ahora, ya concluyeron. Muchas de las cosas que se hicieron en el tiempo de los apóstoles, posterior a Jesucristo, concluyeron también con los apóstoles. ¿Sabía usted que ya no hay apóstoles? Pero mucha gente cree que sí y sigue nombrando apóstoles. Este no es el tema ahora, pero le explico un poquito. Según la elección del apóstol para sustituir a Judas Iscariote en Hechos capítulo 1, las condiciones para que una persona pudiera ser un apóstol de Jesucristo es que debieron haber visto al Señor durante todo su ministerio y hasta su muerte, resurrección y asunción. Un testigo ocular de todo lo que Cristo hizo. Esos son los requisitos. Ahí nombraron a dos y cayó el trabajo sobre uno de esos dos. Así también ahora, no podemos nosotros nombrar un apóstol o apóstoles cuando ya no hay nada que pueda acercarse a esos requerimientos. Nadie puede ser apóstol. Los apóstoles
escribieron las cartas, los que escribieron, los tenemos allí. Hagan de cuenta que los apóstoles están con nosotros, ahí están sus escritos. Ya no necesitamos más apóstoles. Entonces, Él constituye apóstoles. Se acabó su trabajo, se acabó su función y se acabaron los apóstoles. Profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una boca, es la boca de Dios. Una persona escogida por Dios para que hablara estrictamente lo que se le decía. No podía cambiar el mensaje. Pero el Antiguo Testamento hubo muchos profetas y en los días de Jesucristo o en los días de los apóstoles también hubo algunos profetas. Pero el profeta transmitía el mensaje de Dios al pueblo. En este caso, los profetas de Jesucristo no le profetizaron al pueblo de Israel meramente, sino a la iglesia. Y se acabó la profecía, como dice la primera carta de Corintios capítulo 13, verso 8 y 9. Se acabó la profecía, se acabaron los profetas también. No hay profecía, tampoco hay profetas, no hay necesidad de profetas. Ahí se acabó también. Se reveló toda la verdad a los apóstoles y profetas de los días de Jesucristo. Quiero decir, los días de los apóstoles. A otros evangelistas, esto sí sigue, es necesario anunciar el evangelio. Personas dedicadas a anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto es muy necesario ahora. Eso no lo vamos a alcanzar a tocar tal vez ahora, pero es bien importante. A otros pastores, estos son los ancianos. En la organización, esta es la primera autoridad en una congregación bajo la dirección de Jesucristo, pero nunca un pastor. Siempre lo vamos a encontrar en plural, pastores y maestros. La palabra pastores, si Dios nos permite, estudiaremos un poco acerca de los requisitos para estas personas. Y el término pastor, el término obispo y el término anciano se refieren a la misma persona. Ya explicaremos en su momento estas cosas. Y maestros, todo esto es importante para el crecimiento de la iglesia. El Señor hizo esto en el principio porque se estableció la iglesia y hubo necesidad de crecimiento. Actualmente las cosas han cambiado un poquito en cuanto a ministerios, como les decía, apóstoles y profetas. Pero debemos hacer un plan, organizarnos con un plan bíblico. Verso 12 de Romanos, verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí está la función de estos ministerios. Luego, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Importantísimo. Por eso les decía, si somos un cuerpo en la iglesia, debemos de conocernos y cada miembro saber cuál es su función, qué don le ha dado el Señor y desarrollarlo, responsablemente desarrollarlo. Porque si un miembro no funciona o no desarrolla lo que Dios le ha dado, no va a cumplir su trabajo. Imagínense una mano seca en el cuerpo, no puede hacer nada en beneficio del cuerpo. Imagínense un pie sin movimiento. Imagínense un ojo sin visión, una lengua sin voz. ¿Se puede imaginar? En la iglesia muchas veces todo lo hace un solo hombre. Eso no es correcto. Debe haber un plan en un orden bíblico establecido. La obra hispana, como pongo aquí, necesita las bases para crecer. Es muy importante hacer esto y empezar a crecer. En Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, fíjense nada más, cuando no se aplica el orden que Dios ha establecido, es como estar desechando la dirección, la autoridad, la enseñanza de Cristo, que es la cabeza. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y si la iglesia dura años y años y años y no establece ancianos, ¿cómo va a crecer la iglesia? Piense usted en una casa que se empieza a edificar
Y cuando llega al punto de ponerle su techo, así se deja, se abandona y no se le pone techo. Esa casa está inconclusa, está inhabitable. Cuando Pablo le escribe la carta a Tito en Greta, dice, por esta causa te dejé en Creta, allí en el capítulo 1, verso 5, para que corrigieses lo deficiente. ¿A qué se refería Pablo? A que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque los ancianos son la autoridad responsable en la congregación local. Sin los ancianos es difícil aplicar disciplina en casos necesarios. Sin los ancianos es difícil guardar la santidad, guardar la salud de los miembros, pero que son los responsables de velar por el bien de las almas de la congregación. Sin ancianos es difícil establecer los planes a llevar en la iglesia para el futuro, la organización misma y cómo desarrollar tales planes sin ancianos, sin diáconos, es muy difícil. ¿Cómo se va a hacer? En una ocasión le hice yo una pregunta a un hermano, porque yo he intentado, por lo menos, lo he intentado, aunque no siempre ha funcionado, por 3 ocasiones organizar la congregación en diferentes lugares de la tierra. Porque lo que he aprendido es que después de predicar el evangelio, viene la obediencia, vienen gentes a la obediencia y se empieza a hacer grupo. Entonces, en el paso que sigue debe ser la organización. A ese grupo hay que organizarlo y darle entonces así la solidez que Dios le ha dado a la iglesia local para que pueda crecer. De lo contrario, no va a ir muy lejos. O si no, ahí se va a estar algún tiempo nada más estancada, sin ningún crecimiento la iglesia. Dice el versículo, el punto 2. La obra hispana necesita las bases para crecer. Y no haciéndose de la cabeza es la enseñanza que estamos viendo que Cristo nos ha dado, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Organizar localmente la iglesia es un trabajo prioritario, como yo les decía. Después de empezar en un lugar, lo que sigue es la organización. Establecer ancianos inmediatamente como se pueda en cada congregación. ¿Sabe cuál ha sido el argumento con que a lo largo de 40 y tantos años yo me he encontrado en la obra hispana para organizar los grupos? Que no califica a nadie para anciano. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿y si nadie califica para anciano, inclusive en grupitos que ya tienen 20 años de haber sido iniciados o haber empezado 10, 15, 30? En un lugar conozco una congregación que tiene más de 50 años. En alguna ocasión estaban celebrando su 50 aniversario y nunca se ha organizado. Porque no hay quien cumpla los requisitos para poder ser anciano. Mi pregunta es, ¿y cómo cumplen los requisitos para ser cristianos? Si los requisitos de los ancianos también se les piden a los cristianos. ¿Cómo cumplen para un ministerio? Para cristianos sí, pero para ancianos no. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa así? No es así. Es verdad que los ancianos van a tener un trabajo con mayor responsabilidad y que por lo tanto se les exige también una vida más justa, más íntegra. Pero eso no significa que nadie pueda. No se trata de calificar o no calificar. Se trata del amor que uno le tiene a la obra del Señor y por ese amor hacer todo lo que sea necesario. Por el amor uno se limpia de todo aquello que no es correcto, por amor a la obra. Si yo no califico, voy a calificar. Si tengo que trabajar en esto o en aquello, voy a trabajar porque yo quiero trabajar en la obra, en este ministerio.
Hay muchas cosas que se tienen que aclarar, pero muchas veces no es por eso. Es que el que dirige no permite tener autoridad sobre de él, que nadie le diga nada cómo hacer las cosas y que todo mundo esté bajo su autoridad. Eso no debe ser así. Eso no es la iglesia. Para eso no nos ha llamado el Señor. Aquí está lo que les decía, mire. En Tito 1:5 dice la escritura, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Pablo sabía que en la ciudad de Creta había en la iglesia cosas que eran deficientes. En este caso, como dije, la autoridad en la iglesia para poder crecer y avanzar como cuerpo de Cristo. Establece ancianos en cada ciudad. Aquí vemos varias cosas, que los ancianos son necesarios para evitar esa deficiencia. Hablo en el terreno 100% espiritual, en el crecimiento de la obra y en la santidad de la iglesia, porque los ancianos son los que tienen la autoridad bajo Cristo para establecer las cosas necesarias, la disciplina en casos necesarios, y velar sobre la enseñanza, que no se entrometan falsas enseñanzas. Pero también hay que ver que la iglesia es, como han dicho por ahí algunas personas, autónoma. Y en este caso, quiere decir, ¿verdad?, que localmente cada iglesia está separada una de la otra. Y que no tiene injerencia los ancianos de una congregación sobre otra congregación. Eso no es así. Debe cada congregación en cada ciudad, debe de haber sus propios ancianos. Y dice la escritura, establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Eso es lo que debemos de hacer para poder crecer. Un plan local, un plan en la congregación para poder crecer. Si yo nos dedicamos a predicar el evangelio, somos misioneros del evangelio, vamos y predicamos, nos estancamos 5 o 10 años en un lugar, crece la obra, ya somos 100 miembros, ya somos 200, pero no tenemos organización todavía. ¿A dónde pensamos que vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? Al rato muere uno, vienen otros a darle seguimiento al trabajo, sigue igual la cosa, empiezan las divergencias, las divisiones y se vuelve un caos. Así no se crece en la iglesia del Señor. Mire, esta escritura de Hechos 13, verso 23, se refiere al primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé hicieron este primer viaje. Y después de que salieron de Antioquía de Siria y fueron a este viaje abarcando una parte de Asia Menor, lo que se le llamó Galacia, dice ya en su regreso, fíjese nada más, esto no pasó de 2 años de tiempo, la ida y el regreso. Fíjese nada más, para cuando se piensa que los ancianos no califican y que se ponen muchos obstáculos. Estos no requirieron de 5 años, ni de 10, ni siquiera de 3 años de enseñanza. Ellos fueron hombres responsables que amaban el evangelio, recibieron de corazón lo que se les enseñó y por amor a ello aceptaron este ministerio. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Por eso sabemos que son independientes las congregaciones de la iglesia de Cristo. Y habiendo, dice, orado con ayunos, que era la costumbre todavía judía que venían ellos practicando, dice, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Es el primer ejemplo que vemos del apóstol Pablo en cuánto tiempo organizó las congregaciones que él mismo había establecido en su primer viaje misionero de ida. Ahí está Listra, ahí está Iconio, ahí está Derbe, están las 3 ciudades en donde al último él llegó y se regresó, pasando otra vez por Antioquía, de regreso hasta donde había sido enviado. El trabajo de los apóstoles, que también son ancianos y son obispos, es muy valioso en una congregación o en su congregación. Primero, como les decía, ¿por qué son importantes estas personas en la organización de la iglesia?
porque ellos son los que han de cuidar y alimentar la iglesia. Ellos. Un predicador no es un pastor, ni tampoco tiene, aquí sí, si hemos de hablar de las cualidades, de los requisitos, pues es difícil. Hay algunos predicadores que son tan jóvenes que no tienen este conocimiento de cuidar y de alimentar a la iglesia. No, un obispo que es un anciano, una persona ya de edad, por lo menos ha aprendido algo, si es que tiene familia, en el crecimiento de su familia, en la lucha, en la batalla, en el sufrir, para sacar adelante a la familia, a los hijos. Todas esas experiencias son bienvenidas aquí a aplicarse bajo la dirección del Señor y sus reglas establecidas para alimentar, cuidar y alimentar la iglesia del Señor. Mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros, les habla a los obispos, a los ancianos, a los pastores de la congregación de Éfeso. En una ocasión que Pablo pasa por ahí, los hace llamar desde Mileto, que vinieran y como son los responsables de la obra, ahí en esa ciudad, él les dice esto: mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. Para eso fueron puestos. Apacentar, que es cuidar y alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El punto está aquí. Ser conscientes del trabajo, de la realidad, de lo que es y de lo que somos. La iglesia es del Señor. Él la compró con su propia sangre. No es de un hombre ni de un grupo de hombres para que se quiera uno enseñorear de los miembros como si fueran de la propiedad de la persona. Muchas veces lo que pasa con un solo predicador, se enseñorea tanto que hace a los miembros como le place. Y no hay nadie que le diga: eso no debe ser así, eso no está bien. Ni nadie que le diga: tú no tienes la autoridad para hacer estas cosas. Son los ancianos, pero no hay. Ese es mi punto. ¿Por qué no hay? Si queremos crecer numéricamente, necesitamos organizarnos. No tanto, o no solamente crecer como vimos en el otro estudio, crecer personalmente, sino también se necesita el plan, la unidad y la organización, como lo estamos viendo. Entonces, los pastores también cuidan de la salud espiritual de la iglesia, no solamente de apacentarlos, de darles el alimento apropiado, de tener cuidado que se esté enseñando realmente la verdad y que se estén dando estudios. Me da pena decirlo, pero ahora hay tanto de esto. Yo les llamo, perdónenme las expresiones, si es que no están un poquito o que están poquito fuera de, pero yo acostumbro decir, hay personas cuyos mensajes son mensajes nada más al sancocho. ¿Qué quiero decir? No están bien cocinados, no están bien preparados, no los estudian, los bajan de internet, los copian de alguna parte. ¿Y cómo sabe uno esto? No se necesita ser muy inteligente ni muy malicioso. Cuando uno está predicando y tropieza un tanto con lo que está diciendo, o hasta que lo lee, o qué sé yo, se da uno cuenta que no estudió. No estudió y por eso pasan esas cosas. Entonces, no podemos hacer esto, no debe ser esto. Los ancianos son responsables de que esto no ocurra. Por eso les manda el escritor aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjese lo que dice: obedézcanlos y sujétense a ellos. En la iglesia hispana no hay esta forma de vida, porque no ha habido pastores. Es raro el grupo ahora que tenga sus pastores, sus ancianos, pero es muy, muy, muy raro. Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos son responsables. Pero si no tenemos, ¿quién lo hace?
Pues por eso, perdonando la expresión, uno anda a veces en las congregaciones como si fuera no un reino, sino una anarquía nada más. Cada quien hace lo que le place. Unos van, otros vienen y cada quien hace su vida como le place. No hay dirección. No hay realmente, o como dicen por acá las gentes, no hay propuesta. No hay planificación. Pedro escribe lo siguiente. Dice en su primera carta 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que le ruega? Dice el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es lo que le ruega. Que la alimenten, que la cuiden, que la protejan. La grey, la iglesia, que está entre vosotros, dice, cuidando de ella. Para eso son ancianos. No por la fuerza o no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo? No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En términos reales y sanos y justos y claros, esta es la verdadera autoridad. Ser ejemplo de la grey. No las palabras, no el autoritarismo, no el despotismo, no. Ser ejemplo. Un ejemplo tiene una fuerza tremenda. No se puede negar, no se puede debatir. El ejemplo habla mucho y con mucha autoridad. Hagan esto, sean ejemplos de la iglesia para que nadie diga que no es posible. Los diáconos, de esto voy a hablar muy poquitito. En una congregación organizada, los obispos y los diáconos son los primeros responsables. Después vienen los demás, que como dije, ahora no voy a tratar de esto. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y luego también dice con los obispos y diáconos. Ahí está ya muy organizadita también la organización, la congregación de Filipo. ¿Se acuerdan cuando empezó Pablo este grupo ahí? Con Lidia de Tiatira, y cuando lo metieron al calabozo a él y Silas y lo azotaron. En fin, pero ya miren ahora ya que escribe, ya tiene obispos y diáconos la congregación. Esas congregaciones crecieron y ahora mismo las congregaciones organizadas crecen. El ministerio de los diáconos también es muy honroso, igual que el de los ancianos. ¿Por qué? Dice aquí, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si considero y tengo la oportunidad de hacer un estudio sobre los requisitos de estos ministerios, ya les explicaré lo que es el concepto del ancianato y del diaconado, lo que significa. Porque hay cosas que aquí, por ejemplo, de paso, yo les aclaro algo que nada más por lo que se presenta aquí, el ministerio de los diáconos. ¿Se acuerdan que menciona Pablo en una de sus cartas, se me queda en la carta a los romanos, les recomienda a Febe, que es la primera, dice, diaconisa de la iglesia en tal parte? Y a veces como que hay un tanto de problema para interpretar cómo puede ser que haya diaconisas en la congregación y ahora no se permite. Les debo decir, hay muchas cosas que debemos estudiar a fondo. Por ejemplo, la palabra diácono tiene su connotación o tiene su aplicación. Un diácono oficial, cuando fue nombrado por la iglesia, llamado y nombrado oficialmente como servidor de la congregación, está claro. Pero también está el término en el Nuevo Testamento que no es el mismo, no es oficial.
Y diácono somos todos, porque se refiere a un servidor. A eso se refiere. Incluso se aplica a Cristo, se aplica a los apóstoles, se aplica a todos los cristianos. Cuando estamos bajo la dirección del Espíritu Santo y sirviendo a Dios en ese sentido, todos somos diáconos. También el término apóstol también se refiere en el sentido no oficial, porque también se refiere a apóstol de la iglesia. En ese sentido se le aplica también a Lucas, el médico amado. Él no era apóstol, pero se habla de él como un apóstol porque era enviado por la iglesia. Y así, cosas que de alguna manera a veces nos es necesario saber. Y seguimos, aquí está la primera ocasión en que se eligieron en la iglesia en Jerusalén diáconos por causa del trabajo que había que desarrollar. El capítulo 6 de Hechos, ya para llegar aquí, ya la iglesia, primero fueron alrededor de 3,000, después 4,000, después 5,000 y creció mucho la obra ahí en Jerusalén. Pero dice aquí, capítulo 6 de Hechos, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Les explico un poquito aquí porque es necesario. En el día de Pentecostés había muchísimos judíos juntos ahí cuando llegó el Espíritu Santo a los apóstoles. Y se menciona, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, 17 diferentes nacionalidades en los reunidos. Como eran fiestas muy importantes para Israel, venían judíos de todo el mundo habitado, donde había judíos dispersos, venían a adorar y a estar en las fiestas de Jerusalén. Entonces estaban temporalmente en la ciudad para luego volver otra vez a su lugar de residencia. A esos judíos que habían sido llevados muchas veces como esclavos, deportados, en fin, por causa de su desobediencia a la ley de Dios, ellos ya tenían allá hecha su vida, sus casas, sus propiedades, su vida allá, y también sus hijos allá. Entonces, los nacidos allá, creo que algunos obviamente olvidarían su idioma, hablaban el idioma del lugar donde nacieron. Y se dice por algunos historiadores que muchos de ellos, después de lo que pasó en Jerusalén, a causa de que el Espíritu Santo hizo maravillas ahí con los apóstoles, se quedaron allí en la ciudad y ya no regresaron enseguida a su lugar de residencia, sino que ahí se quedaron por todo lo que estaba sucediendo. Pero, ¿en qué trabajaban estas familias? No había forma de conseguir el alimento diario. Entonces la iglesia organizó y los apóstoles y les daban porciones de alimento, les daban despensas obviamente a estas familias que habían venido de fuera para que la pasasen, para que comieran. A estas familias también se les llamaba griegos, eran judíos de sangre, pero se les llamaba griegos porque vivían obviamente fuera de Israel. Y a los que vivían, a los que estaban allí, a los de la ciudad, a la gente de allí, de Israel, se les llamaba judíos. Entonces es lo que dice el verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, o sea, los que eran familias que habían venido de fuera, judíos de sangre, pero de nacionalidad griega o de alguna otra nacionalidad. Hubo murmuración contra los hebreos, los que eran de allí de la ciudad, de que las viudas, y en este caso era solamente a las viudas, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que podíamos decir nosotros de manera muy lógica, no, pues a las viudas de aquí de la ciudad las atienden rápido, ni hacen fila, ¿verdad? Ni nada, pues como son de aquí. Y nosotros que venimos de fuera, pues ahí nos tienen esperando hasta que
hasta que ellos quieran. Eso fue lo que ocurrió. Pero luego miren, verso 2. Entonces los 12, ellos son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ahí está, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. En otras palabras, hemos dejado de enseñar, de predicar, por servir a las mesas, atender domésticamente los trabajos de las viudas que venían de fuera. Y les dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, el trabajo de la distribución de lo doméstico. Verso 10, 13 de Romanos dice, porque, me voy adelantando. Eso fue lo que ocurrió allí. Nombraron los diáconos y los apóstoles tuvieron la libertad y la facilidad de poder seguir con la palabra de Dios. El trabajo doméstico lo llevaron los diáconos. Eso es lo que ahora hace también los diáconos en la congregación. Y los evangelistas, de los cuales voy a mencionar muy poco. Pero no debemos esperar crecimiento numérico sin estos ministerios en la congregación. Ahora sí, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego pregunta en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Preguntas lógicas, ¿verdad? La tercera, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y sigue, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si se fijan, estos versículos nos dan a entender un plan. La iglesia debe de hacer un plan. Y entre sus planes debe de haber evangelistas, personas dedicadas a enseñar el evangelio a la gente. Estos no son los predicadores que están en el púlpito. Estos son los que van al pueblo, a la gente, hablándoles en todo lugar, en todo momento, en toda oportunidad, hablando desde el evangelio, estableciendo estudios del evangelio, no nada más palabras así leves, sino que a dar a conocer bien básicamente lo que es el evangelio. Si se evangeliza al mundo, la iglesia crece, pero si no se evangeliza, no esperemos crecimiento. Aquí hay un ejemplo en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el crecimiento. Crecimiento que solamente evangelizando al hombre puede haber. Si no tenemos evangelistas en la congregación, ¿quién va a salir a anunciar el evangelio? Como dije, esto no es platicar con alguien del evangelio. Eso es bueno. Pero es importante darse el tiempo, establecer el tiempo para estudiar la palabra, analizar la palabra directamente de las escrituras, la enseñanza, lo que se dice, lo que se enseña, para que la gente se convenza y para que la gente se convierta. Eso es evangelizar. Entonces, en este caso, ahí en esa ciudad de Samaria, cuando creyeron a Felipe que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hubo obediencia, se bautizaban hombres y mujeres. La obra de un evangelista es muy noble. ¿Por qué? Porque el evangelista o los que evangelizan saben lo difícil que es traer a un alma a Cristo. Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí hay algo que yo debo aclarar. En una congregación ¿cómo se los plantearé? Es un tanto difícil encontrar actitudes, inclinaciones, costumbres a ser dóciles, a someterse a la enseñanza del Señor Jesús por amor, por lo que está escrito. Y no se soporta fácilmente un desaire de uno hacia otro. No se soporta una simple crítica o una simple ofensa. Es difícil experimentar el perdón en esas cosas. Y la amistad y la conformidad entre los miembros no se da fácilmente. Pero ¿por qué les quiero decir con esto? Porque la congregación en sí no sabe, ni los hermanos ni las hermanas, que no tienen idea de lo que es el trabajo de evangelizar al mundo, no saben lo difícil que es para lograr que una alma venga a los pies de Jesucristo. Se batalla mucho. Se lleva muchísimo tiempo. Y muchas otras cosas, no nada más el tiempo. A uno le mienten. Le dicen, venga tal día, tal hora, y no están. La casa cerrada. Muchas veces le pasa eso. A mí me ha pasado que un año, semana tras semana, sin faltar el estudio, y finalmente ya no quiere saber nada. Se batalla demasiado para que una persona se convierta a Cristo. Entonces, para que unos hermanos en la congregación, sin pensarla mucho, lo ofendan, lo desairen, lo humillen, lo hagan sentir mal y se retire, es muy fácil para ellos. Pero el que realmente sabe lo que se sufre para traer un alma a Cristo, ese no hace eso. Ese prefiere aguantar las ofensas, prefiere soportar lo que venga. Por eso Pablo le pide esto. Y es lo que yo digo, todos somos en la congregación importantes, tanto los ancianos como los evangelistas, como los diáconos, todos tenemos función que cumplir. Y no podemos envidiarnos ni despreciarnos la función unos de otros. Todo es glorioso ante los ojos de Dios, todo es importante. Allá en la 1 Corintios 12, donde hace la analogía de los dones y de los miembros, dice que los miembros menos privilegiados se les trata con mucho decoro, por lo mismo, para que no haya desaveniencia. Pero otra vez el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. En todo. ¿Pero a qué te refieres? Soporta lo que tengas que sufrir. Sopórtalo, Timoteo. Aguántalo. Con sobriedad. Haz obra de evangelista. El evangelista tiene que estar dispuesto a esto. Aplicar la sobriedad siempre y a soportar lo que venga. Haz obra de evangelista, sufre. Cumple tu ministerio. Qué importante, ¿verdad? Como conclusión, en otra oportunidad les decía, estudiaremos los requisitos para estos ministerios y hablaremos de algunos que todavía están vigentes, pero no los hemos tratado.
Aquí dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, por aquí empiezan los requisitos para los ancianos obispos. Buena obra desea. Los diáconos, asimismo, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y por último, predicar y organizar la obra son puntos fundamentales para el crecimiento numérico. 2 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es uno solo, o no es un solo miembro, sino muchos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque todos somos necesarios, todos somos importantes, todos tenemos las mismas bendiciones de Dios. Hablar de crecimiento numérico, estamos hablando de crecimiento en la iglesia. Hablar de crecimiento esencial, como lo dije, o personal, estamos hablando del cristiano de manera particular. Entonces, todo lo necesario de crecimiento para poder ser lo que debemos ser, el cuerpo de Cristo Jesús en este mundo. Dios los bendiga y ojalá que de esta información que se les está dando de parte de su servidor nos venga de alguna manera a ayudar, nos venga a ser útil y trabajemos en esto. Para eso nos ha puesto Dios, para que hagamos y llevemos adelante su obra. Démosle gracias por la oportunidad que nos da de ser de alguna manera partícipes, de ser de alguna manera útiles a esta obra tan gloriosa que Él nos ha dado y participar en su crecimiento. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.